El régimen de los parásitos vivientes de Daniel Ortega y Rosario Murillo acaba de lanzar otro golpe interno, sacando del juego a Ebert López Aguirre, el eterno alcalde de El Rosario, en Carazo. Después de 21 años aferrado a su trono, este personaje oscuro, conocido por liderar paramilitares durante la represión de 2018, fue fulminado por la Procuraduría General de la República, acusándolo de haberse embolsado buena parte del presupuesto. ¿Cuánto ejecutó? Apenas un miserable 30%. Pero la trama se pone más asquerosa. Según reveló el periodista Miguel Mendoza, este excremento mal cagado no solo cobraba como alcalde, sino que también tenía 3 sueldos más. 1 como director de deportes y 2 como profesor en universidades. 4 sueldos, mientras las calles de su municipio se caían a pedazos. Además, no es cualquier rata de alcantarilla. Este tipo fue el artífice de las amenazas contra opositores y periodistas como Gerald Chávez en plena cacería de 2018. Para más morbo, este delegado de la Federación Nicaragüense de Béisbol hasta tuvo la cara de querer acompañar al equipo nacional a la Serie del Caribe, pero los Estados Unidos le negaron la visa. Parece que el mundo ya le cierra las puertas a estos parásitos. Algunos andan diciendo que renunció para dedicarse a la ingeniería y a sus clases universitarias, pero sabemos bien que lo cortaron por la misma corrupción que envenena al régimen sandinista. En las calles de El Rosario hay reacciones divididas. Unos lo lloran diciendo que ayudaba a los más humildes, mientras otros celebran la caída de esta rata inmunda. ¿Será este el comienzo del desmoronamiento de más alcaldías podridas? Quédate hasta el final, que en los próximos días podrían seguir cayendo más mazamorras del frente sandinista. El instrumento de la experiencia de Jesús con sus discípulos para educar a los suyos y también de refilón para educarnos a nosotros. Es la historia que nace en Jericó. De Jesús, al salir de ahí, iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Había un ciego que se llamaba Bartimeo, o sea, hijo de Timeo. Tenía familia. Era hijo de alguien, pero se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, cubriéndose con un manto. Hay que hablar de Jericó. Jericó es probablemente la ciudad más antigua del mundo. Es una de esas ciudades situadas cerca del río Jordán. Tiene un riquísimo contexto histórico y simbólico. Jesús va de Jericó a Jerusalén. Es el camino de la tierra al cielo, a la Jerusalén del cielo. Pero también, tristemente, esta ciudad de Jericó se puede asociar con temas de decadencia y transformación. En pocas palabras, pudiéramos decir de que el ciego Bartimeo es Jericó. En él se podemos ver la decadencia producida por el ser humano, pero también podemos ver la transformación que Dios ofrece y es capaz de llevar a cabo. En un pueblo, en una familia, en una persona. Jericó ha experimentado varios periodos de esplendor, seguidos por periodos de decadencia. Las invasiones, las guerras y cambios del control político llevaron a que la ciudad pasara por fases de reconstrucción y deterioro, reflejando el ciclo de vida de muchas ciudades antiguas y modernas de nuestro tiempo. Jericó representa tanto el desafío de conquistar lo aparentemente insuperable, como la esperanza de un nuevo día, de un nuevo comienzo. En un mundo en decadencia, su historia puede ser vista como una metáfora de la resistencia y de la posibilidad de redención que podemos ver en el ciego Bartimeo, que está desplomado a la intemperie. Las murallas caídas de Jericó, como la ceguera de Bartimeo, simbolizan la destrucción de estructuras opresivas y a su vez el renacimiento que puede surgir de la caída humana en el deterioro, del aislamiento y el sufrimiento. Esto es relevante en contextos donde las sociedades enfrentan hoy en día regímenes injustos o crisis que pasan por crisis profundas. En la literatura y el arte, Jericó a menudo se asocia con historia de decadencia moral y espiritual. O sea, representa al mundo. Las ciudades de la Biblia frecuentemente sirven como advertencia sobre el orgullo, la corrupción y la justicia también divina. Por eso, en el contexto del Nuevo Testamento, Jericó también es el escenario de encuentros significativos que tuvo Jesús. Por ejemplo, ¿se acuerdan del encuentro con Zaqueo? Y también hoy podemos ver el encuentro con Bartimeo, que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Esto muestra que incluso lugares, pueblos o personas con un pasado de decadencia pueden ser espacios de transformación y sanación. ¡Qué buena noticia! Porque para Dios, nada es imposible en el sentido de que si nos prestamos, nos restaura. Si cooperamos, recibimos. Por eso Jericó, en su rica historia y su simbolismo, nos ofrece un poderoso lente a través del cual se puede explorar los temas de decadencia, resistencia y renovación. Su narrativa, tanto en la antigüedad como hoy en día, invita a reflexionar sobre la posibilidad de transformación en medio de las crisis. Las crisis muchas veces no son malas, son una oportunidad para salir de ellas y crecer. En Bartimeo, como símbolo de decadencia, hoy podemos llenarnos de esperanza que Jesús es fuerte y es más fuerte y también es fuente de renovación y restauración de toda persona, de todo pueblo, arrojado a su suerte a la oscuridad de un mundo empobrecido y cegado por las desgracias de los demás, de sus dirigentes y de los que supuestamente son llamados responsables de las naciones. El pasaje del Evangelio de Marcos narra la historia de la curación de este hombre, un ciego que pide ayuda a Jesús mientras está al borde del camino. Hay pueblos que están pidiendo agua por seña hoy en día, que tirados por el camino como basura, claman como Bartimeo, así como él clama desde la oscuridad de su sufrimiento. Pueblos que quieren ser levantados y restaurados en sus derechos y libertades, cegadas por gente sin escrúpulo, que se sienten dueños de lo que no es suyo, y tratan a las naciones como propiedad privada, como si fuera una finca. De eso somos testigos, lo que está pasando a nuestro alrededor. Este relato bíblico refleja mucho de nuestro presente en un contexto social dominado por políticas injustas y dictaduras opresivas que podemos ver y mucha gente, y hemos vivido muchos de nosotros hoy. Bartimeo representa a los marginalizados de la sociedad. En muchas ocasiones, los sistemas injustos dejan a personas sin voz ni oportunidades. La figura de Bartimeo, ciego y pobre, simboliza la lucha de aquellos que a pesar de su condición buscan esperanza, derechos y también ser reconocidos con sus derechos. El grito de Bartimeo, suplicado, hoy hemos escuchado, dice esto: Hijo de David, ten compasión de mí. Desde el piso, oyó que pasaba Jesús, no lo podía ver,
pero veía más que los que estaban a su alrededor. Es un llamado, este hijo de David, ten compasión de mí, a la justicia y a la atención por parte de aquellos que están en el poder. Nuestra gente suspira desde el suelo de sus desgracias, sigue levando sus ojos en busca de quien los atienda y los ayude, como Jesús ayudó a Bartimeo, a ponerse de pie una vez más, ya que no han logrado levantarse de lo propio impuesto por aquellos cínicos que siguen arrojándoles mantos de dolor y de desgracia a los demás. En contexto de opresión, como los que viven pueblos a estas alturas de la historia, las personas suelen elevar sus voces en busca de cambio, reclamando atención ante la indiferencia de los sistemas corruptos que solo recetan dolor y muerte. Tenemos que seguir gritando como Bartimeo hasta que se nos escuche. Jesús, hijo de David, ten compasión de nuestros pueblos, atiéndenos, mándanos a llamar, levántanos para ir detrás de ti, restaura la luz de la libertad que algunos han apagado, dejándonos al borde del camino cubiertos con el manto del sufrimiento, el manto de la pobreza, el manto de la incertidumbre que no nos deja ver la luz de la libertad y de la justicia. Jesús, hay que notar que al escuchar el clamor de Bartimeo hace algo hermosísimo, que cada vez que nosotros levantemos la voz también lo va a hacer. Él se detiene. Se detiene. Dios se detiene ante la voz del clamor del sufrimiento de los más necesitados, de los perseguidos, de los pobres. Dios se detiene a escuchar el clamor de los que sufren, el dolor que tiene la persona. Dios se detiene ante el clamor y la oración de alguien enfermo, de alguien con cáncer, de alguien con una enfermedad terminal. También se detiene, porque Jesús escucha a quien ama. A un pueblo no lo detiene nadie. Jesús se detiene él para hacer caminar a su pueblo y lo llama. Llama a este hombre que personifica a toda sociedad arrojada por el costado del camino, como nada, como basura. Ni los discípulos pudieron atajar el grito desesperado de Bartimeo. Y aunque algunos se vendan, siendo discípulos de Jesús, al mejor postor, tratando de acallar las voces que gritan de la necesidad profunda de alguien que vive injusticias, no podían. Por lo que la vida. Podemos aprender que la respuesta compasiva de Jesús subraya la importancia de la empatía y la justicia. Quiere decir, necesitamos preocuparnos por los demás. Empatía. Y justicia, darle lo que es su derecho. Ofreciéndonos Jesús un modelo de liderazgo que escucha y actúa en favor de los más necesitados. La curación de Bartimeo no solo le devuelve la vista, sino que también le devuelve la dignidad que le había sido negada. En contexto de la opresión que viven pueblos enteros, el acto de devolver la dignidad a los marginados es fundamental para la sanación de la sociedad. Mientras más gente sufriendo y exiliada, pobre la sociedad es. Esta restauración puede ser vista como un acto subversivo contra las estructuras de poder injusto. Al final del pasaje, Bartimeo sigue a Jesús por el camino, lo que implica una nueva dirección en su vida. Este seguimiento puede ser visto como una invitación a los que han estado oprimidos a unirse en la lucha por la justicia y el cambio social, formando comunidades que desafíen estas mismas injusticias, asegurándose con valentía y honor que no se repitan una vez más las violaciones y abusos contra nadie. Este pasaje de Marcos se puede entender como un relato que refleja la búsqueda de la dignidad en un contexto de las opresiones, resaltando la importancia de escuchar y responder a las voces de los necesitados. No podemos ser indiferentes los cristianos ante los que necesitan, ante los que claman a Dios. Nosotros somos los brazos, los pies, las manos, las voces del cuerpo que Jesús tiene para mostrarse a los demás. Aquel famoso escritor Miguel de Cervantes, por medio de su elocuente y soñador Don Quijote de la Mancha, nos detalla en los caminos a vencer. Un día, Don Quijote le dijo a Sancho: Sancho, lucho contra tres gigantes. Estos son el miedo, la injusticia y la ignorancia. El miedo que tiene fuerte raigambre y que se apodera de los seres y los sujeta para que no vayan más allá del muro de lo socialmente permitido o admitido. La injusticia, que subyace en el mundo disfrazada de justicia general, pero que es una injusticia instaurada por unos pocos para defender mezquinos y egoístas intereses. Querido Sancho, otro gigante es la ignorancia, que anda también vestido disfrazada de conocimiento y que embauca a los seres para que crean saber cuando no saben en realidad y que crean estar en lo cierto cuando no lo están. Esta ignorancia disfrazada de conocimiento hace mucho daño e impide a los seres ir más allá en las líneas de conocer realmente y conocerse. Bartimeo, con su grito y clamor, venció el miedo, la injusticia y la ignorancia. Así también cada uno de nosotros y nuestros pueblos puede vencer el miedo que se nos impone, la injusticia que se nos hace vivir y la ignorancia que nos quieren imponer. Por eso, como pueblo, hay que alzar la voz y decirle: Hijo de David, ten compasión de nosotros y de nuestros pueblos. Amén.